Muy bien. Entonces, todos con sus PDFs y los que tienen sus resúmenes para poder contestar las preguntas. Ustedes saben que ya ha salido en la 22 edición del libro de medicina interna de Harrison. Entonces, probablemente para este año se actualice. Esto está en la versión en inglés, la 22 edición de medicina interna. Hay algunos cambios importantes, sobre todo al diagnóstico y tratamiento. Y vamos a ir comparando si es que la bibliografía lo cambia. Entonces sabemos que en los próximos años va a cambiar y eso a nosotros nos va a ayudar mucho en la parte de actualización del contenido. Uno de los temas importantes para gastroenterología es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad probablemente en nuestro medio no sea tan frecuente, pero es una de las patologías más interesantes en cuanto al sistema inmunitario. Nosotros sabemos que como etiología no hay una sola causa para la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay factores de riesgo y nosotros en epidemiología, bioestadística, el factor de riesgo nosotros podemos cuantificar dependiendo al estudio gracias a los odds ratio o a los riesgos relativos y esto tienen que tener una confianza al 95% y una P menos de 0.05 que significa que es estadísticamente significativo. Es decir, cuando yo en epidemiología, en investigación, quiero probar causalidad, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae produce neumonía, tengo un agente causante. Entonces, eso se somete a un estudio y se ve la evolución natural de la enfermedad. Cuando en ciertas enfermedades no tenemos una etiología clara y hay factores de riesgo, a esos factores de riesgo se los debe de cuantificar, ¿no? ¿Qué tanto? 80%, 90%, 120%, debo de cuantificar. ¿Cómo voy a cuantificar en estudios de investigación y está en los libros de Harrison? Muchos de los factores de riesgo están con odds ratio o riesgo relativo. Todos los temas, ya sea en medicina interna, ya sea en pediatría o en cirugía o en otras, cada factor de riesgo en los libros debería tener su odds ratio y por orden. Y a nosotros en el examen deberían de preguntarlos el primero o los tres primeros de factores de riesgo, los que tienen el odds ratio y el riesgo relativo más alto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que para el cáncer de pulmón, sabemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo. No es una etiología clara. Sabemos que juega el rol genético, juega las conductas y otros componentes, ¿no? Por ejemplo, el cocinar con leña, el antecedente de un familiar que tenga cáncer de pulmón, son varios componentes, pero sabemos que el principal factor de riesgo, ya con un riesgo relativo de 8, 9, 10, dependiendo qué estudios, casi siempre ocupa el primer lugar el tabaquismo activo. Entonces, el tabaquismo pasivo ya estará como el quinto, sexto lugar. Entonces, estos factores de riesgo desde el punto de vista para el examen tienen que memorizar o recordar para ciertas enfermedades los tres primeros factores de riesgo de todo. No se, en su resumen no van a estar toditas, principalmente los tres. Lo mismo pasa acá en esta enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que esta enfermedad es una alteración del sistema inmunológico que reacciona de manera inapropiada. ¿Contra quién? Contra los microorganismos de nuestro tracto digestivo. Nosotros sabemos que nuestro tracto digestivo, nuestro sistema digestivo, tiene bacterias buenas que nos protegen de otras bacterias malas. Por ejemplo, si una persona yo le doy una amoxicilina o peor una cefalosporina de tercera generación, cuando no esté indicado, voy a barrer, voy a limpiar todas las bacterias buenas que tiene el tracto digestivo. Y esto es una enfermedad, por ejemplo, hay una pregunta clásica en el internado y en el examen de la residencia, ¿cuál es el agente etiológico de la diarrea asociada a antibióticos? Clásica pregunta. Pueden escribir en el chat. Vuelvo a repetir la pregunta.
¿Cuál es el agente etiológico del síndrome diarreico asociada a antibióticos? ¿Cuál es el agente etiológico? Es un ejemplo claro para entender que el síndrome diarreico, cuando barremos toda la flora microbiana buena que tiene, se activan otras. Muy bien, doctora Gabriela. Clostridium difficile, la colitis pseudomembranosa. Muy bien, Natalia. ¿Ok? Entonces, por eso los antibióticos juegan un rol importante. No es que solo los antibióticos barren las bacterias buenas del tracto digestivo, también lo hacen sistema respiratorio, sistema urinario y otras mucosas de nuestro cuerpo humano. Entonces, se han reportado que los niños que han usado en la edad pediátrica antibióticos de manera irracional tienen un factor de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? Por eso acá, miren, como factor ambiental, como uno de los factores es los antibióticos asociados a enfermedad inflamatoria intestinal. Toda esta respuesta inmunológica inapropiada va a generar una regulación inmune alterada, principalmente que los linfocitos T reguladores no van a actuar de manera correcta. Y esto va a predisponer a un fenómeno, a una cascada inflamatoria que va a predisponer a mayor síntesis de interleucinas proinflamatorias. Esto nótense por favor si no lo tienen en su resumen. Los linfocitos T helper 1 están asociados en la enfermedad de Crohn con la formación de granulomas. Vuelvo a repetir, linfocitos T helper 1 asociados a enfermedad de Crohn en la formación de granulomas e inflamación transmural. Mientras que el linfocito T helper 2 está asociada a la colitis ulcerosa y esta genera inflamación de la mucosa superficial. Recuerden, la gran diferencia entre estas dos, el Crohn y la colitis, es que el Crohn la inflamación es transmural, mientras que la colitis ulcerativa es superficial. Bueno, entonces T helper 1, linfocitos T helper 2. Ahora, también en esta enfermedad juega un rol la parte genética. Recordemos que en la parte genética los genes asociados a la enfermedad de Crohn es la alteración del NOT2, que ha entrado en nuestros simulacros, lo estamos volviendo a repasar, que esta alteración va a generar la enfermedad de Crohn específicamente en la parte ilial con una tendencia fibroestenótica, mientras que la alteración del ATG16L1 está asociada a enfermedad de Crohn, pero de característica fistulizante. Entonces, acá un paciente puedo yo recabar con fecaluria porque va a haber una fístula entre el uréter y probablemente entre el colon, ¿no? Entre el colon y el uréter. También se han identificado alteraciones de la interleucina 10, el receptor de la interleucina 10, y esto genera enfermedad inflamatoria grave y también otras alteraciones. Sabemos que de todos los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal del 100%, 10% van a tener antecedente familiar. Como ustedes verán, acá no es que todos los pacientes tienen el antecedente del 100%, simplemente está escrito en el libro de Harrison del 10%. Ahora, la parte genética ya vemos. Ahora, la alteración del microbiota del sistema digestivo. Sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal está asociada a la disbiosis. Entonces uno se pregunta y dice, pero ¿qué tipo de bacterias están asociadas a la alteración del sistema inmunológico? Por ejemplo, el aumento de las proteobacterias, la disminución del firmicutes, que es una bacteria que nos va a proteger de otras bacterias malas, como por ejemplo una E. coli enteroadherente o invasora. Y los fármacos, como por ejemplo el metronidazol, las fluorquinolonas, van a modificar estos microorganismos del tracto digestivo y nos va a predisponer a una enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, cuando nosotros hacemos biopsia de esta enfermedad, vamos a encontrar en la colitis ulcerosa, vamos a ver que es una enfermedad continua. Si nosotros hacemos acá una imagen del tracto digestivo, la colitis ulcerosa va a comenzar desde la parte distal hacia la parte proximal. Por eso hay unas preguntas que dicen,
¿Qué porcentaje de colitis ulcerosa tienen afectación anal? ¿No? Que estas van a estar formadas por pseudopólipos y tienen el riesgo de megacolon tóxico. Ahora, cuando nosotros hacemos una biopsia, por ejemplo, del colon sigmoides que tiene afectación la colitis ulcerosa, vamos a encontrar criptas, ¿no? De formación de las criptas y de en la profundidad de estas criptas vamos a encontrar microabscesos. Otro concepto, microabscesos dentro de la colitis ulcerativa. Mientras que la enfermedad de Crohn tiene un aspecto empedrado. Estamos repasando para contestar las preguntas. Tiene un aspecto empedrado y tiene una afectación transmural, ¿no? No es continua, sino es en forma parcheada. Puede afectar desde la boca hasta la parte del ano. Pero, ¿cuál es la región más afectada en la enfermedad de Crohn, doctores? ¿Qué parte del sistema digestivo es la zona más afectada de la enfermedad de Crohn? Yeyuno, duodeno, ilion, colon ascendente, transverso, sigmoideo. Eso, muy bien, doctores. Muy bien, Noelia, Ada, muy bien, el ilion terminal. Excelente. Esa es la zona más afectada de la enfermedad de Crohn. Cuando nosotros hacemos una biopsia del ilion terminal, ahí la característica es que donde vamos a encontrar granulomas no caseificantes. ¿Cuál es la composición de este granuloma? Vamos a tener fibroblastos, fibrocitos, linfocitos, que en algunos textos igual vamos a encontrar las células de Langerhans o Langerhans dentro de estos granulomas no calcificantes. ¿Ok? Entonces, hemos hecho un repaso de patología. Ahora, la clínica. Recuerden, si yo sé que la colitis ulcerativa tiene afectación de la parte distal a la parte proximal, entonces yo voy a ver un paciente que tiene tenesmo, por ejemplo, ¿no? Tenesmo, urgencia fecal, que tenga diarrea sanguinolenta. Recuerden que cuando la diarrea afecta al colon, a la parte distal, casi siempre se va a encontrar con deposiciones sanguinolentas. Entonces, por sentido común, por fisiopatología, por razonamiento crítico médico, es que si yo tengo una afectación de la parte distal, voy a tener diarreas sanguinolentas. Mientras que en el Crohn no tiene una diarrea sanguinolenta. Puede tener, por supuesto, pero no es frecuente. Si yo sé que la zona ilial es la zona más afectada, ¿no? Si hago un dibujo, la zona ilial, esta parte es la zona más afectada, diré que el paciente puede tener dolor abdominal y que puede simular una apendicitis. Y ustedes, cuando he repasado apendicitis aguda con la parte de cirugía, saben que un diagnóstico diferencial es que tenga una ileitis, ¿no? O que tenga una inflamación por Yersinia o enfermedad de Crohn, ¿ok? Entonces, en la clínica, en un paciente con enfermedad de Crohn va a tener dolor abdominal ¿en dónde? Cualquier parte, sí, porque sabemos que el Crohn afecta cualquier parte del sistema digestivo, pero frecuentemente, si yo sé que afecta el ilion, va a tener dolor en el cuadrante inferior derecho. ¿Ok? Eso es principal, un diagnóstico diferencial de la apendicitis. Pero como sé que es una enfermedad inflamatoria, sistémica, todo el cuerpo, el paciente va a tener fiebre, va a tener disminución del peso, un síndrome constitucional que se denomina en medicina interna. ¿Ok? Ahora, veamos un poco más específico. Cuando el Crohn afecta la parte ilial, va a tener manifestaciones extraintestinales. Extraintestinales. Y esto en los exámenes de la residencia, acá en Bolivia, en Argentina, Brasil, México y otros, les encanta preguntar, porque aquí nosotros vemos el razonamiento fisiopatológico. Por ejemplo, ustedes saben, cuando consumimos vitamina B12, la vitamina B12 sabemos que se encuentra en la mayor parte en las carnes, esta vitamina B12 necesita un cotransportador, que es el factor intrínseco. El factor intrínseco es sintetizada, creada por las células parietales del estómago. Esta vitamina B12, la ciancobalamina, no se absorbe ni en el estómago, duodeno, ¿no? Se absorbe en la parte distal del intestino delgado, que es en el ilion, ¿no? Por fisiología básica.
ahí se absorbe. Si yo sé que está inflamado el ilion, voy a tener mala absorción de la vitamina B12. Si la vitamina B12 no entra a mi plasma, al cuerpo, voy a tener dos complicaciones grandes. ¿Cuáles son, doctores, esas dos complicaciones en un paciente con hipovitaminosis B12 o ¿no? disminución de la ciancobalamina o porque hay una enfermedad autoinmunitaria que destruye las células parietales que sintetizan el factor intrínseco y tiene dos afecciones graves? ¿Cuáles son? A ver, veamos en el chat. Uy, muy bien, doctora Gabriela. Una es la anemia megaloblástica. Muy bien, Edwin. ¿Cuál es la otra enfermedad? Esto ya han repasado, doctores. Ya han estudiado, se supone, más de 4 veces. María, la anemia perniciosa es otra entidad. Por ahora no tiene nada que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad perniciosa es una enfermedad autoinmunitaria que ataca a las células parietales, ¿no? ¿Cómo es, doctores? Son dos enfermedades importantes que un paciente que tiene ileitis desarrolla por mala absorción de la vitamina B12. Una ya la comentaron, es anemia megaloblástica. Perfecto. ¿Y cuál es la otra? Bueno, la otra enfermedad es la neuropatía periférica. Incluso hay pacientes que desarrollan demencia, alteraciones de la cognición por falta de vitamina B12 u otras alteraciones neurológicas que tienen mucha correlación con la mielina y otros factores neuroprotectores. Entonces, tiene dos componentes, parte hematológica y parte neurológica. Y ahí en neuro podemos especificar de todas las alteraciones del sistema nervioso periférico y central, qué patologías neurológicas están más asociados a mala absorción de vitamina B12. ¿Ok? Muy bien. Después de esta, está la alteración de las sales biliares. Cuando hay esta alteración en la mala absorción de sales biliares, predispone a la formación de cálculos biliares. Ahora, cuando el Crohn afecta el yeyuno, la parte proximal del intestino, va a tener deficiencias de múltiples vitaminas, sobre todo liposolubles. ¿Cuáles son? La vitamina A, la D, la E, la K y folatos. Como ustedes verán, si se afecta el sistema digestivo, va a tener manifestaciones sistémicas importantes. Muy bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? Primero, tengo que tener la sospecha clínica. Sospecha clínica. Y yo debo demostrar por laboratorio que el paciente tiene una actividad inflamatoria importante, ¿no? ¿Cómo voy a demostrar? Voy a solicitar proteína C reactiva y velocidad de retrosedimentación. Si estas están altas, voy a asumir que el paciente tiene una inflamación. Ahora, si yo quiero ser un poco más específico a la parte digestiva, solicito calprotectina y lactoferrina fecal para diferenciar si es una enfermedad inflamatoria intestinal o es un síndrome de colon irritable. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar laboratorialmente entre estas dos patologías, calprotectina y lactoferrina fecal? Además, en la enfermedad de Crohn va a tener ciertos anticuerpos positivos. Por ejemplo, para la enfermedad de Crohn, el ASCA es positivo. Esto hemos recomendado, hemos resaltado muchas veces en la clase en vivo, el ASCA positivo y el PANCA positivo en la colitis ulcerativa. Por supuesto que la detección, un poco de 100 pacientes que tengan enfermedad, van a ser bajitas, un 30-40% en cuanto a su sensibilidad para la colitis ulcerosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Un paciente que viene con dolor abdominal, que viene con diarrea sanguinolenta, que tiene en laboratorio anemia, que tiene deficiencia de vitamina B12, etcétera, y otros anticuerpos positivos, solicito imagenología, radiografía, tomografía y otros exámenes complementarios.
Y en la radiografía, un signo importante en esta enfermedad es el signo de la cuerda. Básicamente, el signo de la cuerda no es nada más que la estenosis, ¿no? Si nosotros hacemos un dibujo acá del esófago, el estómago, el intestino, la parte ileal, es la estenosis del ilion, ¿ok? Eso es el signo de la cuerda. Obviamente esto tiene que ser varitado, ¿no? Necesito meter contraste por vía oral o por otras vías para demostrar que está estenosado la parte ileal. Y otra también es hacer el diagnóstico con cápsulas endoscópicas para ver sobre todo toda la parte de la mucosa evaluar del intestino delgado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué se mueren los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? En la colitis ulcerativa, estos pacientes pueden complicarse con megacolon tóxico. Ahora, ¿cómo es un paciente con megacolon tóxico? Un paciente que se está desangrando, que está eliminando mucha sangre por el intestino grueso y tiene mucho dolor abdominal. Para yo corroborar si el paciente tiene anemia, está entrando en choque hemorrágico y estoy sospechando megacolon tóxico, debo de tomar una radiografía de abdomen para sospechar si el paciente tiene megacolon tóxico. Pregunta para ustedes. El colon transverso en la radiografía, ¿cuánto debe de medir para que el paciente tenga alta probabilidad de megacolon tóxico? Clásica pregunta, aquí en Bolivia y en otros países. ¿Cuánto debe de medir? Eso, muy bien, Lady, Mariel. Excelente, doctores. Más de 6 centímetros. Esa es una pregunta rebuscada al detalle y que para estos valores ustedes tienen que ver su flashcard, su Excel o su Anki o su Quizlet, cualquier otra aplicación para comenzar a memorizar. Excelente. Muy bien, doctores. Muy bien. Un paciente con enfermedad de Crohn, la complicación es que haga obstrucción intestinal. Recuerden que es una enfermedad inflamatoria, está inflamándose el intestino, ¿no? Va a generar estenosis por sentido común, razonamiento crítico médico. Miren, si hago estenosis, cualquier parte del sistema digestivo, el paciente va a tener un cuadro de obstrucción intestinal. Tendrá náuseas, vómitos fecaloideos, dependiendo dónde está la obstrucción, ¿no es cierto? Entonces, otro riesgo es de que esta obstrucción pueda convertirse u otras patologías asociadas fístulas enteroentéricas, enterocutáneas o enteroviscerales. Y cualquiera de las dos enfermedades están asociados a carcinoma anorrectal, es decir, cáncer intestinal. ¿Ok? Ahora, uno de los conceptos preguntables en enfermedad inflamatoria intestinal, doctores, es las manifestaciones extraintestinales. Eso nos encanta a los docentes preguntar porque sabemos que se pueden confundir con muchas otras patologías. ¿Ok? También a los otros docentes, los que van a hacer el examen, es importante recordar esto. Miren, por ejemplo, en la parte dermatológica está frecuente el eritema nodoso. El eritema nodoso es más frecuente en la enfermedad de Crohn y el pioderma gangrenoso es más frecuente en la colitis ulcerativa. Ahora, ¿por qué puse solo estas dos? Porque son las más frecuentes, doctores, potencialmente preguntables. ¿De qué me sirve que yo memorice todas las manifestaciones dermatológicas si yo no sé cuál es lo más frecuente? Y lo más frecuente deberían o deben de preguntarnos. Entonces recuerden, eritema nodoso en la enfermedad de Crohn y pioderma gangrenoso en la colitis ulcerativa. Primero. Luego también la enfermedad inflamatoria intestinal afecta las articulaciones. ¿Qué pueden tener los pacientes? Artritis periférica, espondilitis anquilosante, principalmente en pacientes que tengan antígenos leucocitarios positivos para el B27, ¿no? Principal. A nivel ocular, uveitis, epiescleritis y conjuntivitis. En esta parte no hay ningún estudio que diga cuál es lo más frecuente, ¿no? En unas cohortes, por ejemplo, de Europa está la
epiescleritis, en otras están la uveitis, entonces por eso acá no le puse en orden, decir, esto pueden ser, ¿no? Pero a nivel ocular, uveitis, epiescleritis, conjuntivitis, puede manifestarse la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? Ahora, a nivel hepatobiliar, doctores, a nivel hepatobiliar, y tengo un caso clínico, ya les estoy adelantando, es la colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria, el paciente viene por ictericia, viene por prurito, por escozor. Y esto, dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, es mucho más frecuente en la colitis ulcerativa. Si yo tengo, me dicen en la pregunta, tengo un paciente con colitis ulcerativa y viene por ictericia y prurito, ¿cuál es la enfermedad coasociada? Ustedes responderán la colangitis esclerosante primaria. Cuidado que estén poniendo colangitis, coledocolitiasis, hepatitis. No, colitis ulcerosa más ictericia y prurito, esto es igual a colangitis esclerosante primaria. ¿Ok? Como ustedes estarán dando cuenta, estoy sacando los conceptos potencialmente preguntables dentro de esta enfermedad. En la parte renal están asociadas a nefrolitiasis por hiperoxaluria, es decir, por calcio. ¿Por qué? Sobre todo en la enfermedad de Crohn con afectación ileal. Bueno, entonces este es un resumen, así hiper resumen de las manifestaciones extraintestinales. En su resumen, en su mapa mental, pueden complementar si algo les falta a esto. ¿Ok? Muy bien. Para todos los que no están en el curso y todavía desean incorporarse, les tengo este regalo, esta gift card, que equivale a 500 bolivianos. Los pueden canjear hasta este jueves. Y a los primeros 10 inscritos van a participar de este estetoscopio, que se los podemos enviar a cualquier parte de Bolivia. ¿Ok? Nada más hagan la captura de esta imagen y nos escriben y ya tienen su descuento de 500 y más el sorteo de los 10 primeros. O sea, dentro de los 10 se va a ir este estetoscopio, ¿no? Cuanto más antes, mucho mejor. Así tiene alta probabilidad. Ahora vamos a ver las preguntas, doctores. Preguntas para hacer nuestro razonamiento. A estas alturas ya has repasado unas 4 o 5 veces enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, todo tu conocimiento vamos a poner en práctica y retroalimentar, ¿ok? Si te equivocas acá en las preguntas, mucho mejor. Así vas a poder retroalimentar. Cuanto más preguntas te equivoques, mucho mejor. Y sobre todo es analizar por qué y el de cómo. Veamos este caso. ¿Alguien puede leer el caso, por favor? ¿Puede activar su micrófono? Los Yo, espero. Dale, doctorita. masculino de 40 años con antecedente de colitis ulcerosa en manejo con mesalasa- mesalazina, refiere dolor leve en hipocondrio derecho. Prurito generalizado a la exploración física con tinte ligeramente histérico. Muy bien, doctora. Excelente. Muchas gracias. Paciente con colitis ulcerativa. Está en tratamiento con mesalazina, que es un tipo de AINE, un antiinflamatorio. Viene con dolor en hipocondrio derecho. El dibujo en el abdomen, esta parte le duele, ¿no? Todo el hipocondrio derecho relacionado con el hígado y tracto biliar. ¿Qué más tiene el paciente? Está ictérico y tiene prurito. Ya, yo creo que ya saben la respuesta, ¿no? Ok, llega, le haremos laboratorios. Viene el paciente a tu consulta, a tu clínica, a tu centro médico. Como tiene ictericia, sus ojos están amarillos, le pides un laboratorio, un perfil hepático, ¿no ven? El perfil hepático, ustedes saben que tiene bilirrubina total, bilirrubina directa, tiene bilirrubina indirecta, tiene transaminasas, tiene fosfatasa alcalina, la gamma glutamil transpeptidasa y otros perfil, ¿no? Aquí podemos complementar con tiempo de protrombina, albúmina, ¿qué más acá? Y un GNR, ¿no? Para ver la función hepática, ¿ok? Muy bien. ¿Cuánto de bilirrubina tiene? 1.3, no está muy elevado. Las transaminasas están relativamente aceptables, 45 y 69. No hay estallido de hepatocitos, no hay una hepatitis. Pero miren, la fosfatasa alcalina está muy elevada, 700.
Entonces acá, esta está elevada, fosfatasa alcalina. Cuando en el perfil hepático yo tengo una fosfatasa alcalina elevada con gamma glutamil transpeptidasa, ¿qué voy a sospechar, doctores? Si yo tengo en el perfil hepático fosfatasa alcalina alta y gamma glutamil transpeptidasa alta, ¿qué voy a sospechar? Obstrucción. ¿Están de acuerdo? Obstrucción en el tracto biliar. Obstrucción. Voy a sospechar. Porque solo ver con fosfatasa alcalina, solo ver que sea una colangitis esclerosante, que sea una colangitis infecciosa, etcétera, no me va a dar, ¿ok? No me va a dar. Pero a esto, el médico es muy inteligente, miren, porque le ha solicitado anticuerpos antimitocondriales y anticuerpos antinucleares. Pregunta para ustedes, doctores. Si fuera positivo los anticuerpos antimitocondriales, ¿qué enfermedad sería? Si los ANA fueran positivos, ¿qué enfermedad sería? Pueden escribir en el chat. Vamos, doctores. Están más de 215 participantes. De los 200, por lo menos uno, ¿no? Ok, muy bien, Mariel. Muy bien. Muy bien, Mariel. Uno de estos anticuerpos nos va a ayudar a relacionar que es una hepatitis autoinmune. Excelente, Mariel. Muy bien, se nota que estás estudiando muy bien. Porque estas son preguntas rebuscaditas. Imagínate, Mariel, más de 200, ¿no? Y solo tú estás más o menos, ¿no? Bueno, has dado la respuesta correcta. Excelente. Felicidades. Ok, entonces, con esto, con la clínica, el razonamiento médico, más este laboratorio, ¿qué enfermedad sería? ¿O qué enfermedad estaríamos sospechando? ¿Colangitis biliar primaria? ¿Hepatitis autoinmune? ¿Colangitis esclerosante primaria? ¿O es una hepatitis por el virus C? Pueden responder en el chat. 30 segundos. Excelente, doctores. Capísimos. Muy bien. Es una colangitis esclerosante primaria. Bueno, probablemente si yo los hubiera lanzado directamente el caso clínico,
y no hubiéramos hecho un repaso, probablemente la tasa de respuesta hubiera sido un poquito más baja. Pero recuerden, claramente un paciente con colitis viene con ictericia y prurito. Lo primero que nosotros tenemos que sospechar es una colangitis esclerosante. Ahora tenemos que saber qué anticuerpos son positivos o son negativos, qué estudio, con qué estudio voy a diagnosticar y cuál es el tratamiento. Lo primero, ¿no? ¿Cuál es el gol estándar en diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Así, vamos a repasar. Ahora, miren, de este paciente es probablemente una colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante es mucho más frecuente en varones, 39 años en promedio, y esto es cuando se fibrosa, se cicatriza el árbol biliar. Miren, todo lo que es la parte del hígado, toda la parte del árbol biliar intra o extrahepática se cicatriza. Y esta enfermedad, la colangitis esclerosante primaria, está asociado en algunos casos a enfermedad inflamatoria intestinal. Pero ¿cuál de las dos? ¿Crohn o colitis? Específicamente con la colitis ulcerativa. ¿Cómo llega un paciente con colangitis esclerosante primaria? Viene por prurito, por escozor. Ahora, la fisiopatología es que la bilirrubina, sustancias tóxicas irritan a las células cebadas, mastocitos y liberan histamina y por eso generan prurito. Astenia por la inflamación, adinamia por la inflamación e ictericia porque tiene un patrón obstructivo, ¿no? Por eso tiene ictericia. Y laboratorialmente en el perfil hepático vamos a encontrar elevación de la fosfatasa alcalina principalmente. Ahora, un diagnóstico diferencial importante para ver si es una colangitis biliar primaria son los anticuerpos antimitocondriales. Los anticuerpos antimitocondriales en colangitis biliar suelen ser positivos, mientras que en la hepatitis autoinmune los ANA son positivos. Entonces, estos dos datos es clave para poder diferenciar. Por lo tanto, todos los que han contestado el inciso C, felicidades, doctores, es una colangitis esclerosante primaria. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar? Le voy a pedir colangiografía por resonancia magnética, una RCP, ¿no? Endoscopía, ¿no? Llego hasta la parte biliar. Le solicito una tomografía computarizada de abdomen trifásico o le hago una ultrasonografía y con eso puedo diagnosticar. Entonces, una colangitis esclerosante primaria, ¿cuál es el método de diagnóstico para esta enfermedad? ¿Cuáles creen, doctores? Pueden contestar en el chat. Ya, muy bien. Algunos dicen tomografía, otros colangiografía por resonancia. Alguno va por LRCP o CEPRE, como quieran llamarlo. Otros tomografía trifásica o ultrasonografía. ¿Cómo diagnosticamos una colangitis esclerosante primaria? Muy bien, doctores. Todos los que han contestado el inciso A es la respuesta correcta. Así, entonces, diagnóstico con la angiografía por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque tiene mayor sensibilidad, especificidad. Si nosotros vemos los libros antiguos de Harrison, van a ver que la CEPRE o la RCP, ¿no? Era el método de detección para valorar la vía biliar. Pero para la colangitis esclerosante primaria, actualmente las guías y en en el libro de Harrison, la 22 edición, ya refiere que la colangiografía mediante resonancia magnética tiene alta sensibilidad y alta especificidad para el diagnóstico. ¿Ok? Entonces anótense por favor en su resumen. Muy bien. Ahora, si se realiza la biopsia al paciente, ¿qué hallazgo histopatológico corresponde a la sospecha diagnóstica? Lesión en piel de cebolla, epitelioma periductal, angiodisplasia o necrosis periductal. Entonces, imagínense, ¿no?
una vía biliar que se está engrosando, ¿no? Una vía biliar que tiene esclerosis, cicatrización. ¿Qué imagen es esta? ¿E imagen en qué? Eso, muy bien, doctora, es el inciso A. Y ahí justo he encontrado, miren esta imagen. Esta imagen es de un artículo, de un case report en un paciente con esta enfermedad. Y miren esta biopsia. Esta es una fibrosis de toda esta parte alrededor del sistema ductal, ¿no? Periductal, en un paciente con colangitis esclerosante primaria. Y como ustedes verán, voy a exagerar en el dibujo para que no se puedan olvidar la colangitis esclerosante primaria, que tiene una característica en piel de cebolla, o en algunos textos está como cáscara de cebolla. Nosotros, ¿cómo sería? A ver, para nuestro medio. Cebolla, ¿no? En un corte de la mitad, ¿no? Vemos la característica en cebolla, digamos. Entonces, la biopsia tiene una baja sensibilidad, pero es patognomónica de colangitis esclerosante primaria, la presencia de lesiones en piel de cebolla, así como la fibrosis y escasez de conductos biliares. Entonces, no se olviden, por favor. Muy bien. Excelente. Miren, con ese caso clínico hemos podido repasar un poco de colitis, ¿no? Un poco de colangitis esclerosante primaria. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cuál es la histopatología? ¿Ok? Muy bien. Veamos con otro caso clínico. Todo tu conocimiento vamos a poner en práctica. Paciente femenina de 58 años de edad. Tiene antecedente de hipotiroidismo primario. Ah, la glándula tiroides no está funcionando correctamente. No sé si hemos llevado patología tiroidea, creo que es el lunes, un gran tema, un gran tema. Ustedes deben de recordar cuál es la primera causa de hipotiroidismo primario en Bolivia y a nivel mundial, porque cambia en países subdesarrollados y en países desarrollados. En uno es por deficiencia de yodo y en otro es por tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Una enfermedad inmunitaria Hashimoto, ¿ok? Y eso vamos a ir repasando en su tiempo. Pero este paciente tiene hipotiroidismo primario hace 18 años y está con tratamiento con sustitución de hormona tiroidea, que es la levotiroxina, y está con 100 microgramos, una dosis en promedio, ¿no? Entre 100 y 150. 100 microgramos cada 24 horas. Pero además tiene dislipidemia de tipo hipercolesterolemia en tratamiento hace 9 años que está con atorvastatina. El tema de dislipidemias ya lo han llevado con la médico internista endocrinóloga y recordar sus efectos adversos. Pregunta para ustedes a modo de repasar. ¿Cuál es el principal? A ver, vamos a ver. Efecto adverso de la atorvastatina. ¿Y cuál es no patognomónica? A ver, vamos a ver una enfermedad grave, ¿no? Que puede generar la atorvastatina. ¿O qué complicaciones? ¿Cómo suelen preguntar en los exámenes de la res? Primero es la parte digestiva, ¿no? Náuseas, vómitos, etcétera. Y la otra es miopatías, ¿no? Miopatías. Es que, doctor, ya me duele el músculo, no puedo levantar y de repente en laboratorio comienza a elevar la CPK total, etcétera, ¿no? Son clásicas preguntas de esta enfermedad. Y además el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal que está en tratamiento con salicilatos. Perfecto. Acude a la consulta de medicina interna de primer nivel en atención que dado que hace 8 semanas la paciente ha presentado fatiga y dolor abdominal y prurito intenso. Ah, ya, ok, miren el razonamiento. El paciente tiene hipotiroidismo. No sabemos por qué, no dice. ¿Qué más tiene? Dislipidemia. Tiene enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? Esos son nuestros antecedentes. Nuestros antecedentes. Ahora viene por dolor abdominal. Dolor abdominal. Y viene por prurito. Ahora, yo quisiera saber si tiene ictericia, para ver si el prurito está explicado por la ictericia. A ver, veamos.
Signos vitales relativamente aceptables, un poco taquicárdica, tiene febrícula, ¿no? 38.2 y está saturando 94. Veamos a ver si tiene ictericia. En la exploración física sí, tiene un tinte ictérico. Ok, yo puedo atribuir que el prurito pueda deberse al hiperbilirrubinemia. Así como en la mucosa oral sublingual tiene múltiples huellas de rascado. Realmente el prurito es importante, ¿no? El prurito es muy importante porque tiene datos de rascado. Sobre todo en extremidades superiores, la palpación del abdomen presenta hepatomegalia. Ok, algo le pasa al hígado. En un paciente con hipotiroidismo, dislipidemia, enfermedad inflamatoria intestinal, algo le pasa al hígado. Todo lo que yo he estudiado de patología hepática en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, debo de poner en práctica. Y aparte tiene hipersensibilidad epigástrica. Ok, muy bien. Ok, entonces hasta acá nosotros estamos sospechando patología hepática. ¿Ok? En enfermedad inflamatoria intestinal habíamos visto que hay colangitis esclerosante primaria, hay hepatitis autoinmunitaria, ¿no? Principalmente esas dos. Esas complicaciones tenemos. Cuidado que estén imaginándose hepatitis por virus A, por virus de B, por citomegalovirus, estén imaginándose una colangitis supurativa, una colitis. No. En enfermedad inflamatoria intestinal hay hepatitis autoinmunitaria, colangitis esclerosante primaria. Recuerden esas dos patologías en este contexto, en esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, en una mujer con enfermedad, ¿no? Inflamatoria intestinal. Estamos sospechando hepatitis autoinmune. ¿Por qué? Porque este es mucho más frecuente en mujeres. Mujeres. Miren, a ver, veamos si el caso es una mujer. Creo que sí. Una paciente femenina. Miren, femenina. Ok, hepatitis autoinmunitaria. ¿Qué anticuerpo es frecuentemente positivo en hepatitis autoinmunitaria? ¿Será ANA? ¿Será anti-SMA, músculo liso? ¿Será anti-LKM1? ¿Cuál de estos anticuerpos es positivo en hepatitis autoinmunitaria? Muy bien, doctores. Muy bien, Carla, Pablo, Andrea. Excelente. Muy bien. Entonces, estamos sacando de las complicaciones mucho más frecuentes. Muy bien. ¿Qué vamos a resumir? El diagnóstico de la hepatitis autoinmunitaria, hay positividad para anticuerpos. Miren, ANA positivo, anti-SMA músculo liso positivo, antimitocondrial o LKM1 positivo. Estos tres tienen positividad para la hepatitis autoinmunitaria. Lo que yo tengo que saber, lo que tú tienes que saber, cuál es lo más frecuente. Entonces, miren, 32% para el ANA, 32%. Y así respectivamente 16 y el 1%. Esta precisión diagnóstica tiene una rentabilidad diagnóstica del 50 hasta el 61%. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que la combinación de anticuerpos antinucleares, anticuerpos del músculo liso, eleva una sensibilidad del 43% y una especificidad del 99% y tiene un buen valor predictivo positivo. Para nosotros, para el examen de la RECI, recuerden estos tres anticuerpos. ¿Ok? Entonces, el ANA, muy bien, autores, el más frecuente. Y aquí les he hecho un resumen. Háganle aquí un screen, una captura de imagen, para que puedan complementar a su resumen, ¿ok? Y repasar. Los anticuerpos antinucleares es positiva mucho más frecuente en hepatitis autoinmunitaria tipo 1. Los anticuerpos antimúsculo liso también es frecuente en hepatitis, pero entre estas dos recuerden el ANA, ¿no? Recuerden 32, 35%. Los anticuerpos contra los microsomas hepatorrenales también es positivo, pero en hepatitis autoinmunitaria tipo 2. Y los anticuerpos con el antígeno soluble hepático y el pancreático pueden ser positivas en las dos, hepatitis autoinmunitaria y 1 o 2. Para el examen de la RESI,
Recuerden, el ANA es mucho más frecuente en hepatitis autoinmunitaria. ¿Ok? Y el tipo 2, los anticuerpos contra los microsomas hepatorrenales tipo 1. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de pacientes presentan anticuerpos negativos? Porque existen. Esto ya es una pregunta más de gastroenterólogo, hepatólogo, y dependiendo qué tipo de corte, pero vamos a acercarnos en aproximadamente del 10 al 15%. ¿Ok? Ahora, un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, hipotiroidismo y está con prurito, ¿no? Está con leve ictérico. ¿Qué tratamiento o cuáles son los criterios para iniciar tratamiento inmunosupresor en una hepatitis autoinmunitaria? ¿Qué criterios voy a tomar? Aquí me están preguntando el excepto. Con esta pregunta voy a repasar los criterios. ¿Cuándo voy a dar tratamiento inmunosupresor en una hepatitis autoinmunitaria? Primero, cualquier paciente que tenga una elevación de aminotransferasas ALT o AST más de 10 del valor normal. Primer criterio. O pacientes que tengan elevación más de 5 veces lo normal y aparte con globulinas séricas más de 2 veces de lo normal. O pacientes que tienen características histológicas que tengan necrosis en puente o necrosis multiacinar. Es decir, el hígado se está destruyendo y necesito administrar inmunosupresores. ¿Ok? Entonces acá AST más de 10 está bien, AST más de 5 con valor normal con globulinas más de 2 de lo normal o necrosis en puente en la biopsia. La bilirrubina no es un criterio para iniciar tratamiento inmunosupresor. ¿Ok? Muy bien, doctores. Qué bonito caso, ¿eh? De una hepatitis autoinmunitaria para repasar qué anticuerpos son positivos y cuáles son las indicaciones de tratamiento inmunosupresor. Perfecto. Vámonos a otro caso. ¿Alguien puede leer, por favor, el caso clínico? Vamos, doctores. Sí, sí. Se trata de paciente masculino de 25 años de edad sin antecedentes patológicos de importancia, que ingresa al servicio de gastroenterología por referir desde hace 6 meses un dolor abdominal difuso con episodios sugestivos de oclusión intestinal parcial, diarrea recurrente, disminución de peso no cuantificada y periodos de alzas térmicas. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Con este cuadro, mire, 25 años de edad, joven, refiere dolor abdominal hace 6 meses, crónico, ¿no? Crónico. Aparte, tiene datos sugestivos de oclusión intestinal parcial, dolor abdominal con oclusión, diarrea recurrente y lo que llama la atención es disminución de peso. Te llega así a la consulta. Lo primero que vamos a sospechar, no sé, tuberculosis intestinal, deficiencia de mala absorción, otras cuestiones, ¿no? Pero aquí tenemos un sesgo, es que estamos repasando enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, este caso clínico, ¿qué le suena más? ¿A una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn? ¿Qué le suena más? Tiene dolor abdominal, no dice en dónde, dice difuso, ¿no? Un dolor difuso. Cuadro de oclusión intestinal, dice. Parcial. Ah, claro, porque si sé que el Crohn hace estenosis, cualquier parte del sistema digestivo, si hace estenosis, el paciente va a tener náuseas, vómitos, un cuadro de oclusión intestinal parcial, ¿no es cierto? Y la diarrea me dice que no es sanguinolenta para pensar en un Crohn, es una diarrea recurrente, tiene disminución de peso, ¿ok? Eso es más frecuente de Crohn. Muy bien, Mariela, Elsa, muy bien, excelente. Aquí más es Crohn, perfecto, muy bien. A la exploración física tiene 50 kilogramos, está muy adelgazado, mide unos 70 y tiene tendencia, bueno, febrícula, 37.4. Pedimos laboratorio si el paciente está con datos de inflamación y el PCR está elevado, la albúmina está relativamente baja y realmente tiene anemia, ¿no?
tiene anemia hemoglobina de 10. Entonces, solicitamos, ¿no? En un paciente que tiene dolor abdominal y le solicitamos una tomografía abdominal contrastada, ¿ok? Y muestra engrosamiento en el ilio. Yo creo que ya, ¿no? Con esto ya está cantadísimo que es un Crohn con afectación ileal, que por eso tiene la anemia. Miren, ustedes verán acá, tiene hemoglobina de 10, tiene. Entonces, ¿qué tipo de anemia estaremos sospechando, doctores? ¿Una anemia ferropénica, una anemia inflamatoria, una anemia megaloblástica, una anemia microcítica? ¿Qué tipo de anemia podríamos sospechar en un paciente con enfermedad de Crohn? ¿Qué tipo de anemia? Macrocítica, normocítica, microcítica. Muy bien, doctores. Eso, muy bien, Dayana. Una anemia megaloblástica. Pero doctor, puede ser también anemia inflamatoria porque la absidina y demás. También puede ser un componente mixto. Entonces habría que valorar cuál es el que está predominando. Por ende, fija que va a necesitar vitamina B12, ¿no es cierto? Fija, porque en la tomografía me está diciendo que tiene engrosamiento del hilio. Pero además le hacen una colonoscopía, miren la imagen, miren, le hacen una colonoscopía y de repente ven aspecto de empedrado. Cuando yo escucho aspecto de empedrado, doctores, lo primero que yo tengo que pensar es una enfermedad de Crohn, afectación transmural, afectación parcheada. Perfecto. Se toma muestra, una muestrita para biopsia. La pregunta es, ¿qué hallazgo histopatológico esperaríamos encontrar en esta enfermedad o de esta patología que estamos sospechando? Granulomas calcificantes, aspecto pseudovelloso de la mucosa con pérdida de criptas, esto es más de colitis ulcerativa, granulomas no calcificantes o mucosa con erosiones espontáneas. ¿Cuál tendría que encontrar, doctores? Muy bien, excelente. Granulomas no calcificantes. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, cuando yo tomo ese paciente que viene con dolor abdominal, anemia, etcétera, le hago una tomografía contrastada, veo un engrosamiento ileal, le hago una colonoscopia, le tomo biopsia a esa lesión, lo que yo voy a encontrar es esto. Afectación focal, parcheado, discontinuo, inflamación crónica, distorsión de las criptas y esto es clave, ¿no ve? Esto es clave. Granulomas que no caseifican, que no se vuelven queso podrido, ¿no? De eso uno recuerda, caseificante como cuando el queso se pudre, ¿no? Granulomas no casificantes. Muy bien, doctores. Y tal vez podríamos preguntarles, ¿no? Podríamos repasar qué enfermedades producen granulomas caseificantes, porque el Crohn hace no caseificantes. Entonces, al revés sería, ¿qué enfermedades producen granulomas caseificantes? Muy bien. ¿Cuál es el marcador bioquímico que puede ser utilizado en la patología para indicar inflamación intestinal? No me está diciendo sistémica, me está diciendo inflamación intestinal, porque yo sé que la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación, esto es sistémico, ¿verdad? Pero esto es inflamación intestinal, ¿ok? Y uno de los datos bien importante es las que están respondiendo muy bien, doctora Andilina, doctor Ariel, Nelsi, Orlando, excelente, que es la calprotectina fecal. Eso me va a ayudar a identificar inflamación intestinal. Perfecto, doctores, están capísimos. Qué bien. Muy bien, doctores. Vamos con este caso clínico. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? A ver, permítanme. Ay, creo que se apaga mi celular. ¿Alguien puede leer el caso clínico, por favor? Paciente femenino de 30 años de edad con antecedentes de tabaquismo activo a razón de 20 cigarrillos al día. Acude a consulta por presentar dolor abdominal difuso crónico de 6 meses de evolución asociado a diarreas, astenia y pérdida de peso.
Muy bien, doctorita, muchas gracias. Paciente femenina, 30 años, con antecedentes de tabaquismo. Listo, factor de riesgo. Recuerden que el tabaquismo, para toda la residencia, hay tres enfermedades que es factor protector. Y una de ellas es un tema que estamos hablando ahora. Acude a la consulta por dolor abdominal difuso, 6 meses de evolución asociada a diarrea, astenia y pérdida de peso. Parece Crohn, ¿no? Niega mejoría de síntomas con la defecación, relación a alimentación, no parece colitis con esto. Y en la exploración destaca la presencia de aftas orales. Miren, aftas orales y fístula anal. Fístula anal. A la macana. Entonces aquí ya me está confundiendo, ¿no? Porque tiene un componente anal. Entonces yo voy a sospechar por la otra enfermedad. ¿Cuál es mi sospecha diagnóstica? ¿Será Crohn, colitis ulcerativa, enfermedad celíaca o eso es Sprue tropical? Entonces, cuando el componente es sistémico, recuerden, es un trastorno inflamatorio crónico transmural. Y esto es Crohn, ¿no? Crohn. Muy bien. ¿Qué porcentaje de pacientes presenta enfermedad perianal? Poquita, ¿no? Porque eso me ha hecho dudar, ¿no? Porque miren el caso clínico. Es una enfermedad, miren, tabaquismo, tiene dolor abdominal difuso, 6 meses de evolución, tiene diarrea. La diarrea no me dice que es sanguinolenta. Si fuera acá sanguinolenta, sospecho colitis ulcerativa, ¿ok? Pero es una diarrea que no me especifica, entonces me voy más por Crohn. Pero además dice que niega la mejoría con síntomas de defecación, ¿ok? Porque si pudiera mejorar, pudiera ser colitis, porque sabemos que la colitis es colitis que afecta al intestino grueso, ¿ok? Pero esto es lo que nos hizo dudar, ¿no? Tiene una fístula anal. Entonces ahí va la pregunta bien rebuscada, ¿no? Pregunta mala, esta es una pregunta de dificultad alta. De todo Crohn, ¿qué porcentaje tiene complicación o enfermedad perianal? Entonces, bajita, ¿no? Sabemos que de un 40 al 80% con enfermedad de Crohn presentan enfermedad perianal. Estos pueden tener de origen criptoglandular o una fístula perianal. Puede haber fisura, puede haber fístula, absceso o úlceras cavitadas, ¿ok? Entonces, de un 40 al 80%. Esto, los que no están en el curso pueden agarrar un screenshot y pueden aprovechar esta tarjeta de regalo. Muy bien, doctores. Miren, nos hemos tomado creo que un poco más de 40 minutos más, creo, de todo lo que es enfermedad inflamatoria intestinal. Espero que con eso haya quedado claro, ¿no? Y ustedes ya saben qué poder repasar de esta patología. Vamos a irnos a gastroenteritis. Así un repaso rápido, ¿ok? Miren, el libro de Harrison comienza con una pequeña introducción, pero de cada subtítulo he querido rescatar lo más importante. Entonces, en diarrea, en síndrome diarreico, menciona que el tamaño del inóculo, la cantidad de bacterias es importante para que pueda generar diarrea. Por ejemplo, Shigella, Escherichia coli enterohemorrágica, Giardia, Antamueva, con 10 o 100 microorganismos es suficiente para generar síndrome diarreico. Mientras que el Vibrio cholerae o el Vibrio cholerae, o cólera, necesita buena cantidad de bacterias para que pueda generar síndrome diarreico. Dentro de la fisiopatología está la adherencia de estas bacterias con nuestras adhesinas, pili y factores de colonización. Pero otro mecanismo de daño es que estas bacterias producen toxinas, sobre todo en el arroz guardado, en el pollo, etcétera. Y esto es la famosa intoxicación alimentaria, ¿no? Por ejemplo, estas toxinas cuando van al enterocito, vamos a imaginar, vamos a sacar un pedacito de biopsia acá y vamos a dibujar acá el enterocito. Esta toxina, ¿no? Que está ya preformada como el Bacillus cereus, la toxina, va a activar segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros hacen que se eleven el adenosín monofosfato cíclico, que es un segundo mensajero, y va a abrir canales para el agua. Entonces se libera agua, y esto es diarrea, ¿no? Agua, se elimina sodio, potasio, cloro y otros electrolitos por estas toxinas. Entonces, luego tenemos las toxinas termoestables, sobre todo las que van a activar. Recuerden, las toxinas termoestables, doctores, no activan al AMP cíclico, van a activar al guanosín monofosfato cíclico, al GMPC. Mientras que las citotoxinas hacen lesión epitelial, destruyen
todas las células del sistema digestivo. Ahí tenemos la Shiga, la toxina Shiga, tenemos la toxina del Clostridium difficile y del Vibrio parahemolíticos, ¿ok? Entonces hay enterotoxinas, hay enterotoxinas termoestables y hay citotoxinas. Otras son las neurotoxinas. Las neurotoxinas, por ejemplo, un gran ejemplo es del Staphylococcus aureus y del Bacillus cereus. Estas neurotoxinas son las que producen intoxicación alimentaria. Intoxicación alimentaria. ¿Cómo te llega el paciente a la clínica? ¿Cómo te llega? Doctor, acabo de comer una parrillada, un churrasco, un pollito así, y de repente tengo muchas náuseas y vómitos. Sobre todo vómito. Ese es el dato clave. Alguien dirá, pero doctor, ¿cómo puedo yo diferenciar un síndrome diarreico versus una intoxicación alimentaria? Un dato semiológico importante es el vómito precoz. El vómito te va a ayudar a diferenciar si es un síndrome diarreico agudo o es una intoxicación alimentaria. ¿Ok? O sea, es decir, un síndrome diarreico ocasionado obviamente por las bacterias agresivas intestinales. ¿Ok? Entonces, dos componentes, doctores, para intoxicación. Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Otra lesión es la invasión tisular, que está la salmonela, yersinia y las fiebres entéricas que van a producir. Bueno, nuestro cuerpo tiene defensas, ¿no? Tiene nuestras propias bacterias que nos van a defender. Una de ellas, por ejemplo, es el ácido gástrico. El estómago tiene un componente, una barrera importante que evite que las bacterias, virus puedan morirse con el ácido clorhídrico. Por eso los pacientes que tienen hipocloridria, ¿no? Y desarrollan, ¿no? ciertas enfermedades y tienen aumento de riesgo de síndromes diarreicos importantes. La motilidad intestinal también, ¿no? Eso favorece que las bacterias pueden ir desde la parte proximal a la parte distal. Un paciente que consume opiáceos, por ejemplo, y esto disminuye la motilidad intestinal, favorece la infección. La mucina intestinal, ni qué decir. La mucina, el moco del intestino, es una barrera importante y aparte está sintetizada por las inmunoglobulinas, es decir, tiene un componente de las inmunoglobulinas, ¿no? ¿Qué tipo de inmunoglobulina? La IgA, recuerden, la IgA. Después está la protección, están determinantes genéticos, por ejemplo, sabemos que los grupos sanguíneos O son susceptibles a la cólera, Shigella, norovirus y otros. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar? Primero, hay un dato clave. Las diarreas, esto ya ha entrado como pregunta, pueden ser de causas infecciosas, ¿ok? Y pueden ser de causas no infecciosas, no infecciosas. Estas causas infecciosas pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, que es frecuente en nuestro medio. Y las que no infectan pueden ser medicamentos y otros. Pregunta para ustedes, esto ya ingresado. ¿Qué porcentaje de diarrea es de etiología no infecciosa? 5, 10, 5%, 10%, 20, 30, 40. ¿Cuánto es, doctores? Esto ya ha entrado, doctores. Y es una pregunta bien rebuscada porque de los que han postulado, solo de los 3,000 en mi ciudad, unos 100 han debido de contestar, máximo. Ok, perfecto. Muy bien, doctores. Muy bien, Melina, Edwin, Ariel, Ana. Ok, perfecto. Muy bien. Sabemos que de las causas diarreicas que no son infecciosas es el 10%. Ya ha entrado en el examen. Entonces uno se pregunta, ya hace un análisis y dice, ¿realmente tengo que aprender porcentajes casi de todo? Casi misión imposible. Imagínate memorizar los porcentajes de medicina interna, cirugía, pediatría, salud pública, ciencias básicas. Ufa, es terrible. Pero creo que algunos datos que son relevantes, por ejemplo, esto de diarrea no infecciosa, es clave. Es clave. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que yo tengo que ver, un paciente que llega a la consulta, te dice, doctor, doctora, tengo diarrea. ¿Qué es lo primero que tienes que valorar? Signos vitales, por supuesto, datos de deshidratación. Y otro dato es
ver si tu paciente tiene diarrea inflamatoria o no inflamatoria. ¿Cómo vas a saber? Clínicamente, tu paciente le dices, la diarrea, señora, es con sangre, es con moco, tiene fiebre, listo. Sí, doctor, sí, la verdad es que está con moco y tengo diarrea y un poco de fiebre, listo. Tú dices que es una diarrea inflamatoria. No, doctor, la diarrea que tengo solo es diarrea, no tiene sangre ni moco y no tengo fiebre, listo, es una diarrea no inflamatoria. Primer dato. ¿Por qué? Porque a uno le vas a dar antibióticos y al otro simplemente sales de rehidratación oral y observación. ¿Ok? Entonces, miren esto. Cuando la diarrea es sanguinolenta, pero no tiene leucocitos, sospechamos una E. coli, la 01157 o la 0157, la que produce el síndrome hemolítico urémico. Esto es más frecuente sobre todo en pediatría. ¿Ok? Ahora, te dice, doctor, doctora, la diarrea que tengo es en agua de arroz. Esto es cólera. Bueno, entonces, lo primero que tú valoras es signos vitales y valorar datos de deshidratación. Ahora, para ver si, por ejemplo, si es inflamatoria o no inflamatoria, ya en laboratorio, es solicitar lactoferrina fecal. Si es positiva, nos va a decir que es una diarrea inflamatoria. Después tenemos actualmente muchos laboratorios ya en todas nuestras ciudades de Bolivia, los famosos paneles multiplex. Este panel lleva la muestra, dice, señora, ya sé que usted clínicamente tiene alta sospecha de una diarrea inflamatoria porque está con sangre y moco. Tomemos una muestra y vamos a llevar cuál es la etiología, si es un virus, bacteria o un parásito. Entonces, este PCR en 3 horas, 4 horas ya me va a dar el resultado. ¿Ok? Luego para cultivos, sobre todo para tuberculosis, ¿no? Para otros tipos de diarrea por cólera y otros, los cultivos, los famosos coprocultivos. ¿Ok? Ahora, dentro de Harrison hay una patología que es la diarrea del viajero. Esta es frecuente cuando los pacientes de digamos, de países del primer mundo, Estados Unidos, etcétera, van a países, digamos, donde tienen alta frecuencia de diarrea. Entonces se las denomina diarrea del viajero. Vamos a tener varios agentes que producen diarrea del viajero, ¿ok? Pero frecuentemente la enterotoxigénica y la enteroadherente también constituye Campylobacter como causas de diarrea del viajero, ¿ok? Ahora, si nosotros hablamos solo del virus, de virus, diarrea por virus, el virus más frecuente asociado en adultos es el norovirus. ¿Ok? El norovirus. En pediatría, yo creo que ustedes dominan bien. En pediatría, ¿cuál es el virus frecuentemente asociado a diarrea? Comienza con R, ese virus. Muy bien, Oscar. Fácil, ¿no? Muy bien, Oscar, Mariana, excelente. Rotavirus. Rotavirus. En adultos es el norovirus. ¿Ok? Norovirus. Muy bien. Ahora, cuando ustedes escuchan diarrea por antibióticos, recuerden Clostridium difficile. El Clostridium difficile es el que provoca la colitis pseudomembranosa. Pseudomembranosa. ¿Cómo hago el diagnóstico? Paciente que estaba internado en un hospital o en su casa, consumió antibióticos de amplio espectro y de repente viene con diarrea. ¿Ok? ¿Qué sospechamos? Colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es el agente etiológico? Clostridium difficile. ¿Cómo diagnostico? Con GDH y toxinas, ¿no? Las toxinas A y B, eso solicito. No la voy a coproparasitológico, multiplex, no, ¿ok? Porque es anaerobio, doctores, no se la puede aislar fácilmente, ¿ok? Muy bien, los pacientes inmunocomprometidos, VIH, inmunosupresores y otras cuestiones, vamos a sospechar de infecciones mucho más graves, ¿no? Salmonella, listeria, Cryptosporidium y otro tipo de agente etiológico, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar lo más frecuente que llega a la consulta. Incluso ni siquiera llegan a consulta, se van a la farmacia directo. La intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria y bacteriana son generadas por toxinas y neurotoxinas. ¿Cuáles principalmente? Tres, doctores. Tres. Staphylococcus aureus
Bacillus cereus y Clostridium perfringens. La toxina de Staph aureus ya es preformada y tiene una incubación de 1 a 6 horas y el paciente cuando consume lo que más tiene son vómitos y dolor abdominal. Vómitos, dolor abdominal. Y clásico, el paciente no se va a olvidar del alimento que le hizo daño, ¿no? Yo fui a ese lugar, a ese restaurante y de repente me dieron pasteles con crema y ensaladas y ahí tuve las náuseas y vómitos, ¿ok? Mientras que el Bacillus cereus tiene dos formas de presentación, una forma emética y una forma diarreica. La forma emética tiene una incubación corta y está asociada al arroz frito. Siempre les encanta preguntar. He visto muchas preguntas, creo que la de brasilero o Estados Unidos, paciente que consume arroz frito guardado, ¿no? Que viene con náuseas y vómitos, tiene intoxicación alimentaria, ¿en qué bacteria o en qué toxina de la bacteria sospechas? La respuesta es Bacillus cereus. Bueno, el Clostridium perfringens tiene una incubación mucho más prolongada, 8 a 14 horas. El paciente tiene diarrea, sin fiebre ni vómito y está asociado a carnes mal cocidas, ¿no? Cuando la parrillada, el churrasco no está muy bien cocido y está colonizada por Clostridium perfringens y tiene diarrea el paciente, probablemente sea por Clostridium perfringens, ¿ok? Y ya para terminar, un concepto tanto para pediatría como para medicina interna es la composición de sales de rehidratación oral. Esta imagen se las puse tanto de la Organización Mundial de la Salud de 1975 y la última, ¿no? Tenemos otra actualizada, pero esta es la que más preguntan los exámenes de la RESI, de la del 2002. La composición, doctores. ¿Cuánto de glucosa? 75 milimol. ¿Cuánto de sodio? 75. ¿Cuánto de potasio? 20. ¿Cuánto de cloro? 65. ¿Cuánto de citrato? 10. Y esta es la hiposmolar, la que tiene 245. Bueno, después otras preguntas con sales de rehidratación suelen venir. ¿Por qué tiene glucosa si el cuerpo no pierde glucosa, no? Ah, es que la glucosa a nivel intestinal, en los enterocitos, aquí en la membrana, para que se pueda absorber el sodio, necesita de un hermanito, que es la glucosa, como cotransportador para que pueda ingresar el sodio, etcétera, etcétera, ¿ok? Después todos se van reponiendo. ¿Qué más tenemos que saber? Los antibióticos solo están reservados para casos graves y en pacientes con diarreas inflamatorias. Bueno, están contraindicados dar antibióticos en enfermedad en síndromes hemolíticos urémicos. Contraindicado. El Campylobacter, que es resistente en fluoroquinolonas, esto se ha demostrado en Asia, y la citromicina es el fármaco de elección. Y el uso de probióticos y el cambio de la dieta todavía es un debate en la parte adulta. Creo que en la parte de pediatría tiene algunos resultados positivos. ¿Ok? Muy bien, doctores. Con esto hemos hecho un repaso super fast de lo que es síndrome diarreico. Veamos este caso. 8 años de edad, masculino, acude a medicina familiar porque tiene distensión abdominal de 3 días, evolución y tiene una gastroenteritis aguda hace 4 días. Ah, resuelta. Miren, doctores. Este niño de 8 años, hace 4 días, tuvo una diarrea. No tiene complicaciones, sus esquemas de vacunas están completos. Su padecimiento actual tiene diarrea acuosa, a cual se asocia a ingesta de lácteos. Lácteos. Creo que ya saben la respuesta, ¿no? A la exploración física, nada llamativo. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Diarrea aguda, intolerancia a la lactosa, alergia a la proteína de la leche de la vaca o la giardiasis. Muy bien, creo que está claro, ¿no? Un paciente con flatulencias, distensión abdominal tras la ingesta de lácteos, clásicamente es una intolerancia a la lactosa, ¿ok? Ahora, aquí vamos a profundizar. ¿Cómo yo diagnostico un paciente que tiene intolerancia a la lactosa? Le pido un coproparasitológico seriado, le solicito un coprocultivo, prueba del parche o prueba de hidrogeniones expirados. ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Eso, muy bien, doctora Emma. Muy bien, doctora Andilina. Perfecto, prueba de hidrogeniones. Esta pregunta es de gastropediatría. Esta pregunta es de pediatría. Bueno, hacemos la prueba de hidrogeniones expirado, doctores. Muy bien.
¿Qué tratamientos de elección? Obviamente eliminar la lactosa, ¿no? Aquí no hay mucha ciencia. Si la lactosa le produce diarrea, retiramos. Así que tranquis con eso. Vamos a otro caso, ya medicina interna. ¿Alguien puede leer el caso clínico, por favor? Vamos, vamos, doctores. Paciente femenino de 32 años sin antecedentes personales patológicos de importancia, acude por dolor abdominal tipo cólico generalizado, sensación de distensión abdominal, náuseas, vómito y 6 episodios de evacuaciones, 6 en escala de Bristol. Gracias, doctora. Gracias. 36, 32 años. A ver, no tiene antecedentes, ¿no? Para sospechar algún que esté inmunosuprimido, buscar Cryptosporidium, ¿no? TB, etcétera. Tiene distensión abdominal y tiene 6 episodios de evacuaciones y la deposición es escala de 6 de Bristol. Perfecto, ¿ok? Primero evaluar datos de deshidratación, signos vitales y ver si tolera vía oral o no tolera y ver si es diarrea inflamatoria o no inflamatoria. No hay fiebre. Ok, eso a favor, no inflamatorio. Tiene escalofrío, no, niega fiebre, escalofríos, tenesmo y pujo. Ok, parece ser acá un síndrome diarreico no inflamatorio, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Paciente menciona que 4 de sus compañeros de trabajo presentan los mismos síntomas y iniciaron un día previo a la consulta. Ah, parece que es una intoxicación alimentaria, ¿no? Que todos hayan consumido algo. Ok, una diarrea del viajero también puede ser, ¿no? Pero veamos cuál es dice, ¿cuál de los siguientes es el agente causal de este padecimiento? A ver, primero vamos a ver si es síndrome diarreico o es intoxicación alimentaria. A ver, vamos a profundizar porque si es intoxicación, es más vómitos, ¿no ve? Más vómitos. A ver, veamos, 32 años, sin antecedentes de importancia, acude por dolor abdominal, tipo cólico, sensación de distensión, náuseas y vómito, ¿ya? 6 evacuaciones, escala 6 de Bristol. Más parece una diarrea del viajero con algún componente de intoxicación alimentaria. Ok. A ver, ¿qué opinan, doctores? Yo ya tengo mi posible respuesta. ¿Ustedes piensan que es una E. coli enterotoxigénica, un Bacillus cereus? Rotavirus, no, ¿no? Esto es más pediatría, ¿no? A no ser que sea norovirus, ¿no? Nos podrían confundir. Perfecto, pudiera ser. Amanita tampoco, ¿no? Esto es más como intoxicación. Está entre estos dos. Enterotoxigénica o Bacillus cereus. Ahora, vamos en una a favor y otra a favor o en contra. A ver, ¿qué tenemos para que sea enterotoxigénica? Sabemos que la E. coli enterotoxigénica es uno de los agentes frecuentes, la diarrea del viajero, ¿no? Es frecuente. No sabe, no me dice que ha viajado a algún lugar, ¿ok? No dice que ha ido a tal lugar, etcétera. Entonces, eso tendríamos en contra, pero a favor por la clínica, ¿ya? Bacillus cereus es una causa importante en intoxicación alimentaria. ¿Qué tengo a favor? De que sus compañeros también tienen la misma clínica, ¿no es cierto? La misma clínica. Entonces, ya dependiendo de uno del otro caso, nos vamos a ir. Recuerden, las intoxicaciones alimentarias, tenemos 3 grandes grupos, habíamos comentado según Harrison, ¿no? Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens. El Staphylococcus aureus, el libro de Harrison, ¿en qué alimentos dicen que está, doctores? Una les voy a, ¿qué dicen, no? Las ensaladas. Eso, en las cremas. Muy bien, doctores. El Bacillus cereus, ¿en qué alimentos dice el libro de Harrison? Eso, en el arroz. Perfecto. Muy bien, doctores. El Clostridium perfringens. Muy bien, el arroz frito. Muy bien. Eso. Exacto. En las carnes mal cocidas. ¿Ok? Hay mucha gente que la parrillada, el churrasco, no les gusta, ¿no? Bien cocido así, con sangre, es rojo, ¿no ve? Entonces, mucho riesgo para el Clostridium perfringens, ¿verdad? Muy bien, doctores. Listo, con eso ya estamos hechos. En intoxicación, la diarrea es de inicio rápido, en general duran 4 horas de ingestión y a menudo se asocian a vómitos, ¿ok? El paciente tiene vómitos.
Entonces acá, por el antecedente que también sus familiares, ¿no? Sus compañeros de trabajo, creo, tengan el mismo agente, entonces por eso es Bacillus cereus. ¿Ok? Bonita pregunta, ¿eh? Muy bonita. ¿Cuál de las siguientes describe mejor la clasificación presentada del paciente? ¿Ok? Esto en cuanto a las deposiciones líquidas. Para eso tenemos la escala de Bristol. Tipo 1 es trozos duros, ¿no? Un paciente con estreñimiento. Tipo 2 es como salchicha compuesta, ligero estreñimiento. La tipo 3 y tipo 4, estas son las normales, ¿no? Clásicas preguntas del examen de la res. Tipo 5, falta de fibra. Tipo 6, no. Tipo 6, una ligera diarrea. Y tipo 7 es la diarrea importante. ¿Ok? Dentro de nuestro caso, el inciso C, ¿no? Que son esas pastosas deshechas sin forma. Es un Bristol 6. Ok. Vamos al siguiente caso. Niño de 11 meses de edad, llevado a la consulta por presentar cambios en el patrón de evacuación. Una semana de evolución. Tiene deposiciones líquidas hasta 4 veces por día. A la exploración del niño se encuentra un poco irritable, decaído, responde pero a estímulos y que tiene una disminución en la turgencia de la piel y tiene taquicardia. Listo. ¿Cuál es el agente viral más común de gastroenteritis aguda en niños? Pregunta regalada, ¿no? Esta no la puede, creo que hasta las mamás saben esto. Muy bien. Excelente, doctor. Es una pregunta muy fácil, ¿no? Rotavirus, ¿no? Nadie puede fallar acá. Rotavirus. ¿En qué clasificación de deshidratación se encuentra el paciente? Con toda la clínica. Sin deshidratación, deshidratación clínica, deshidratación con datos clínicos de choque, no, esto no. Deshidratación con clínica sin choque. ¿Ok? Creo que el inciso D, ¿no? El paciente no está en choque, tiene deshidratación clínica sin choque. Perfecto. Entonces, en un paciente que tiene deshidratación sin choque, toda esta clínica, ¿no? Todo lo que hemos comentado. Muy bien. Vámonos a medicina interna. 38 años de edad. Acude a consulta de medicina general. Cuadro clínico por leve aumento de volumen en miembro torácico. A la macana, a ver un cachito. Esto que dice aumento de volumen en miembro torácico derecho, ¿ok? Dolorosa la movilización, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general y fiebre superior a 39. ¡Wow! Este paciente se va a morir, ¿no? Este paciente debe estar en choque hipovolémico. Miren, la fiebre y tiene diarrea y vómito. Está hiper deshidratado hasta allí. Al interrogatorio haber sufrido una herida secundaria a un evento de mordedura de caimán. ¡Wow! El cual adquirió recientemente como una mascota para su hijo. Está loco este tipo, ¿no? Como un caimán. Menciona haber lavado la herida y aplicar. Miren, aquí es infección de tejidos blandos o como tiene diarrea, es salmonela. Esto preguntan mucho en otros países, ¿no? Sobre todo por lagartos, por caimanes, y tienen diarrea, es salmonela, doctores, ¿no? Es clásicas preguntas de esto. Miren, tiene fiebre, está un poco taquicárdico, como se espera. Y aquí a ver, vamos a ver. Miembro superior derecho dice que está edematizado. Tiene una herida irregular de mordedura aproximadamente de 5, ¿no? Esto tiene una infección de tejidos blandos, ¿no? Hay que ver realmente rápido, hay que actuar rápido para ver si no está haciendo una fascitis necrotizante, pero aquí nos están preguntando de la diarrea, creo. ¿Cuál es el agente etiológico presentar en la microbiota del caimán que pudiera explicar el presente cuadro? Salmonella typhi, Helicobacter pylori, Clostridium difficile o Enterobacter fulgensis. Aquí creo que ya les he dado la respuesta, ¿no? Es la salmonela, doctores. Paciente que ha sido mordido por lagartos, caimanes, ¿qué más hemos visto? Iguanas, y que tiene diarrea, es salmonela, doctores. Salmonela. Miren, ¿qué dice? Los reptiles con mascotas exóticas han sido aumentando de popularidad. No tanto en Bolivia, ¿no? Probablemente en Beni, Pando, Santa Cruz, ¿no? Probablemente. En las fauces de este tipo, los animales podemos encontrar Salmonella, Arizona, Enterobacter y Klebsiella. De todos estos, ¿cuál produce diarrea? Salmonella typhi. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento para la salmonelosis? Cefalosporina, sulfas,
fluorquinolonas o penicilinas. Igual una pregunta fácil. ¿Cuál es el tratamiento para la salmonelosis? Cefalosporina, no sé, aquí cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefotetán, sulfa, fluorquinolonas, Ok, muy bien, doctores. Cipro, ¿no? Pregunta fácil. Muy bien. Masculino, 4 años de edad, acude por diarrea de 10 días de evolución. Vive, miren este dato. Este dato es clave, doctores. Mire, mire, mire. Esta pregunta, este caso clínico está alucinante. Mire, 4 años el niño, ¿ok? Ustedes imagínense en el área rural de La Paz, ¿ok? En un pueblito. Sabemos que el niño no tiene buena higiene y muchos de nuestros pueblitos no hay agua potable. Tienen que tomar agua del pozo, ¿ok? En las zonas muy alejadas, ¿no? Inicia padecimiento con dolor abdominal, deposiciones disminuidas de consistencia, tiene diarrea de 5 a 6 por día. Pobre guaguita, 4 años. Las cuales se caracterizan porque son malolientas y miren lo resaltado que está. Diarrea con esteatorreicas, con grasa y con abundante flatulencia. Entonces, primer dato que los quiero mostrar. Cualquier paciente que viene con diarrea o esta diarrea es esteatorreicas, levemente grasosas, van a sospechar en una parasitosis, ¿va? A la exploración física, abdomen distendido, no hay datos de irritación peritoneal, está con bajo peso para la edad, talla normal, mucosas deshidratadas, signos vitales estables. ¿Qué diagnóstico sospechamos? Giardiasis, teniasis, cisticircosis, triquiasis. Bien, ahí ya les he dado dato clave. Diarrea, que son esteatorreicas, levemente grasosas. Levemente grasosas. Muy bien, doctores. Excelente. Miren, la giardiasis es una infección intestinal ocasionada por la Giardia lamblia. ¿Ok? Va específicamente en el duodeno. Ustedes en parasitología han visto cuál es la forma infectante, ¿no? ¿Cuál es la forma infectante? Esta giardiasis tiene una diarrea mal absortiva, ¿no? Mal absortiva. Por eso es que se produce esteatorrea, diarrea con grasa, ¿no? Levemente grasosa. Y pueden tener meteorismo, distensión abdominal. ¿Qué quiero resaltarles? La esteatorreica, ¿ok? Muy bien. Entonces acá es giardiasis. Bueno, muy bien. ¿Qué estudio vamos a solicitar? Coprocultivo, biopsia, antígeno, no sé, de heces, coproparasitológico, resonancia magnética. Sus opciones nada que ver, ¿no? Querían poner coprocultivo, ¿no? Examen amebas en fresco, multiplex, ¿no? Ahí dentro de sus opciones. Perfecto, muy bien, doctores. Como es una parasitosis, la giardia y demás, vamos a solicitar un coproparasitológico. Si no, voy a encontrar uno seriado. ¿Ok? Muy bien. Miren esta imagen bonita, doctores. La giardia tiene dos estados en su ciclo de vida. Es el infectante, que es en forma de quiste, ¿ok? Por eso está mucho tiempo en las aguas, ¿no? Contaminadas. Y peor aún si el agua no comienzan a hervirla, y en los mantos acuíferos de alimentos. Y la otra entidad es los trofozoitos. Entonces, la forma infectante está el quiste y el otra es los trofozoitos, ¿ok? Que es la forma vegetativa y este es que está en el duodeno, ¿no? En el hospedero. Entonces, para yo ver este quiste o este trofozoito, sobre todo quiste, necesito ver un coproparasitológico. ¿No es cierto? Entonces voy a ver. Entonces, en un paciente en el campo, ¿no? En el área rural, ya sea de cualquier departamento de nuestro país,
un niño que te llega con diarrea, un adulto con diarrea y que dice que es medio, que tiene medio grasa, le solicitamos un copro parasitológico. Incluso yo creo que en el área rural a todos deberíamos de solicitarlos, ¿no? Seguramente hay estudios de los internitos. De todos los pacientes que vienen con diarrea, ¿cuántos son de origen parasitológico? ¿Cuántos serán, no? Aquí en las ciudades debe ser más viral, ¿no? Bacterias, ¿ok? Pero deben tener un componente parasitológico. ¿Cuánto será? ¿No? En el área rural igual, ¿cuánto será? ¿Cuánto será en los niños? ¿Cuánto será en los adultos? Si ustedes están trabajando en un centro así y tienen internitos, háganle hacer ese tipo de estudios observacional y nos va a ayudar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a decir, todo paciente que viene con diarrea, 90% es viral, 90% es bacteriano, entonces solo un 10% es parasitológico, entonces no a todos les vamos a pedir copro parasitológico. O al revés, en mi centro de salud que yo tengo diarreas, 90% es por giardia o 90% son parásitos. Entonces, a todos los pacientes tengo que solicitar copro parasitológico. ¿Me dejo entender? Entonces, esos estudios de investigación en nuestra zona, en nuestro lugar, nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Ok? Bueno, es un comentario, una opinión personal. Perfecto. Entonces, si el paciente tiene giardiasis, ¿qué le vamos a dar de tratamiento? Albendazol, praziquantel, metronidazol. ¿Qué le vamos a dar? Y en nuestro esquema está, ¿no? La desparasitación. Es importante, muy importante, sobre todo, ¿no? En los niños en la parte pediátrica. Muy bien, autores. El metronidazol, ¿no? Es un tratamiento de elección de primera línea para las giardiasis. También si puede haber una coinfección con algunos helmintos y ahí, ¿no? Administramos albendazol. Muy bien. Veamos otro caso clínico, doctores. 35 años, sin antecedente patológico de importancia, acude a urgencias por diarrea acuosa intensa, fiebre. Miren, esto es una diarrea inflamatoria hasta ahora. Recuerden, en la clase vimos, ¿no ve? ¿Cuáles son las bacterias que hacen diarrea inflamatoria? Es clave. Tiene dolor abdominal y tiene vómitos. Inicia hace 3 días. Refiere haber comido alimentos en la calle, dice. ¿Ok? Como casi, ¿no? No nos escapamos de comer comida en la calle. En un lugar que no conocía. Ok, tiene fiebre y tiene antecedente de haber comido en la calle. ¿Qué más? Tiene fiebre 39, no está taquicárdico, está relativamente aceptable. La exploración física está consciente, orientada en las 3 esferas, mucosas deshidratadas por la diarrea, abdomen blando, depresible. Miren, doloroso en la fosa ilíaca derecha. Derecha. Muchos les van a hacer sospechar que fuera una apendicitis. ¿Ok? Una apendicitis. Ojo, hay una pregunta acá. ¿Qué bacteria puede simular una apendicitis aguda? Escriban en los comentarios. Está timpánico, peristalsis aumentada con diarrea de apariencia en sopa de chícharos y sangre. ¡Wow! Este paciente está jodido porque tiene disentería. Sangre en heces. ¿Ok? Tiene sangre en heces. A ver, veamos en los comentarios si han respondido. ¿Cuál es la bacteria que puede simular un apéndice? ¡Eso! ¡Qué capísimos! La Yersinia enterocolítica. Perfecto. Bien, doctores. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué porcentaje reduce el lavado de manos de episodios de diarrea? ¿No? Entre el 30% está, 30%. ¿Cuál es el signo o síntoma que sugiere enfermedad viral o enfermedad causada por toxina bacteriana o preformada? Bonita pregunta, doctores. Y esto nos va a ayudar en el manejo del paciente. Esto deberían de preguntarnos. ¿Cómo yo puedo saber, me están diciendo, que si ese síndrome diarreico, bueno, ¿no? O para llegar al diagnóstico que sea por toxina bacteriana preformada. Staph aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, ¿no? Los más preguntados.
¿Cómo puedo saber? ¿Me puede ayudar vómito? ¿Me puede ayudar la fiebre, tenesmo o diarreas sanguinolentas? Recuerden, las diarreas sanguinolentas me va a ayudar a ver si es diarrea inflamatoria o no inflamatoria. Eso me va a ayudar. ¿Ok? Aquí el vómito, doctores. Muy bien, Carla, Allison, Angelina, Gladys y otros. Vómito, excelente. El vómito sugiere enfermedad viral o enfermedades ocasionadas por la ingestión de toxinas preformadas. Excelente, doctores. Muy bien. Son parte de signos sugestivos de diarrea bacteriana invasiva. Miren, invasiva. Excepto vómito, fiebre, tenesmo, diarrea sanguinolenta. ¿Cuál es el que no nos ayuda a definir si es inflamatoria o no, si es invasiva o no invasiva? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de tenesmo, por ejemplo? ¿Mm? Casi tenesmo es más como de una patología perianal, ¿no? Es más distal. Entonces, medio que eso no cuadra, ¿no? Podríamos confundirnos tal vez con vómito, tal vez, ¿no? Diarrea sanguinolenta, ni qué decir, ¿no? Esto es clave, incluso una de las variables que más nos interesa para saber si es invasiva o no invasiva. Entonces, el vómito acá no va a cuadrar, ¿ok? El vómito. Ahora, miren este dato. Con esto yo creo que terminamos, doctores, porque ya van a ser las 11. A ver, permíteme qué hora es. Sí, 11:54. Vamos a ver dos casos más, ¿ya? Y ya luego vamos a hacer gastro 2, ¿no? Apenas tengamos tiempo. A ver, veamos este casito. Hombre de 30 años, quien consumió alimentos callejeros, está bien. Ayer comenzó a presentar diarrea intensa con moco y sangre. Listo. Me dicen moco y sangre, esto es disentería. Y en Harrison vemos las causas más frecuentes de disentería, que ya lo hemos visto en clase, ¿no? Doctores, recuerden, estas bacterias y parásitos, recuerden que producen disentería, ¿no? Eso. Acompañada de cólicos abdominales, fiebre, malestar y notable pérdida de peso. Miren, este es el dato clave, doctores. Pérdida de peso y tiene disentería, ¿ok? Entonces, pérdida de peso y disentería, ¿ok? Signos vitales relativamente estables excepto de la febrícula. Exploración física, mucosas ligeramente secas, peristalsis aumentada y dolor abdominal difuso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad inflamatoria intestinal, yardiasis, amebiasis o tiene un cáncer de colon. ¿Qué opinan, doctores? Muy bien, Estefanía, Allison, Andilina, Jimmy, excelente. Recuerden, enfermedad inflamatoria intestinal no cuadra, ¿no? Esto ya hemos visto cómo llegan los pacientes. Yardiasis, habíamos comentado que tienen diarreas esteatorreicas, esteatorreicas. La amebiasis, doctores, no siempre, ¿no? Pero vienen con disminución de peso y obviamente disentería. Ese es el dato clave. Neoplasias de colon también vienen con disminución de peso, dicen, no tienen disentería, ¿no? Aquí lo que predomina es el síndrome constitucional, el disminución de peso. Amebiasis, doctores. Muy bien, Edwin, André. Excelente. Amebiasis. Miren, la disentería mediana es una infección transmitida vía por fecal oral provocada por entamoeba histolítica. Normalmente vive en el intestino grueso, por eso hay disentería. Y si no se trata, puede complicarse con un absceso hepático mediano. Y ustedes han visto, ¿no? Esto los cirujanos, este tema es de cirugía, absceso hepático mediano. Cuando en el hígado tienen pus, ¿no? Hacen abscesos amibianos. No solamente hacen hepáticos, también hacen pulmonares, abscesos amibianos pulmonares. ¿Ok? Entonces esa es la complicación. Las causas parasitarias diarreas no producen disenterías, ¿no? Síndromes malabsortivos. ¿Qué tenemos que saber? Un paciente que viene con amebiasis intestinal puede presentar diarrea,
sanguinolenta, dolor abdominal, muchos casos con disentería. Pero es frecuente la pérdida de peso, ¿no? Porque no es agudo, ¿no? Va pasando días subagudos. En casos graves pueden generar colitis masiva. Entonces, la pérdida de peso es clave acá. Amebiasis. Entonces, si hacemos una colonoscopía a este paciente, ¿qué creen que vamos a encontrar? Úlceras en forma de cebolla, patrón empedrado continuo, esto ya es más de otro tema que ya hemos visto, pólipos no amartomatosos o úlceras lineales no continuas en mucosa intestinal. ¿Qué vamos a encontrar en la disentería amebiana, doctores? ¿Qué creen? A ver, vamos a ver el chat. ¿Alguien por ahí? Esto es un tema ya más de gastro, ¿no? Es colonoscopías, ¿no? Es un poquito más de gastroenterología, pero es importante. Son cosas muy preguntables en los exámenes de la residencia, internado y demás. Bueno, en un paciente con disentería vamos a encontrar estas imágenes. Miren esta imagen, esta es una colonoscopía que tiene esta úlcera. Miren esta imagen que estoy pintando en forma de botella o en forma de matraz. Si esto continúa, puede perforar el intestino y llevar a una peritonitis. Eso es la complicación, una de las complicaciones graves. Entonces, en una colonoscopia vamos a encontrar úlceras en forma de botella o en forma de matraz. ¿Ok? Y bueno, llega tu paciente, dice, doctora, doctor, tengo diarrea, he bajado de peso, y le pides un coproparasitológico, varios estudios, y le diagnosticaste que tenía disentería mediana. ¿Qué le damos de tratamiento? Metro con paromicina, tinidazol con praziquantel, mesalazina, o hacemos una colectomía con anastomosis. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a un paciente con disentería amebiana? Muy bien, autores. Excelente. Excelente. Muy bien, Jimmy. Sí, excelente. Es un medicamento de primera línea. Muy bien. Entonces, acá, el medicamento de primera elección es metronidazol. Es 750 miligramos cada 8 horas por 5 días, ¿no? Este es el amilcida tisular. Posterior a eso, agregamos un medicamento que es un fármaco intraluminal, que es la paromimicina. ¿Ok? Entonces, nuestra gran combinación, metronidazol con paromicina. Muy bien. Ok, doctores. Hemos terminado la sesión de hoy. Vamos a dar un repaso así súper breve de hepatitis. Nada más voy a comentar ya para la próxima sesión de Gastro 2. Vamos a ver hepatitis, cirrosis hepática y síndrome de colon irritable. Porque hepatitis es un mundo, pero vamos a repasar algunos puntos claves que les voy a ir adelantando. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber de hepatitis? Hay 5 virus grandes, ¿no? Todos son virus hepatitis de tipo ARN, excepto el virus de la hepatitis B, ¿no? Es un virus de tipo ADN. Perfecto. Todos van a producir un aspecto clínico similar, ¿no? Dolor en hipocondrio, pueden algunos tener aumento de transaminasas, algunos pueden llevar a hepatitis fulminante. El virus de la hepatitis B y la C y la D tienen alto riesgo de cronicidad, llevar a una cirrosis hepática y un carcinoma hepatocelular, mientras que el virus de la hepatitis A y E es una infección autolimitada, casi nunca cronifican. ¿Qué tenemos que saber del virus de la hepatitis A? Es un virus de tipo ARN, sin envoltura, pertenece a la familia del Picornaviridae, es resistente al calor, al ácido, al éter, al cloruro y a los rayos ultravioleta, y la transmisión es fecal oral, básicamente por no lavarse las manos. Tiene un periodo de incubación de 3 a 4 semanas y el diagnóstico se hace con inmunoglobulina tipo M contra el virus de la hepatitis de tipo A. ¿Ok? Cuando un paciente se ha contagiado, tiene inmunidad de por vida. Pocos casos pueden llegar a la cronicidad. La hepatitis B, que es la más preguntada de todas. Es un virus de tipo ADN, parcialmente bicatenario, pertenece a la familia Hepatnaviridae.
¿Cuáles son sus genes importantes? Clásicas preguntas de los exámenes de la residencia aquí en Bolivia y en otros países. El antígeno de superficie, el core, el antígeno de replicación, su gen polimerasa, su gen X, que van a codificar ciertas proteínas y ciertas enzimas. La transmisión es sangre, sexual o vertical y tiene un periodo de incubación de 6 a 12 semanas. ¿Qué tienen que saber de esto, doctores? 4 cositas. Cuando ustedes ven un antígeno positivo o antígeno de superficie positivo del virus de la hepatitis B, es el primer marcador de infección. ¿Ok? Si este antígeno está más de 6 meses, eso nos va a traducir que es una infección crónica. ¿Y cómo hacemos diagnóstico de infección aguda? Demostrando inmunoglobulina tipo M contra el anticore del virus de la hepatitis C. ¿Ok? Y cuando encontramos antígeno E, significa que hay una replicación viral y ese paciente tiene alta infectividad. ¿Ok? Cuando ya el paciente tiene antígeno o tiene un anticuerpo contra el antígeno de superficie, el paciente ya tiene inmunidad, ya tiene defensa, ¿no? Muchos de ustedes médicos se han debido recibir la vacuna, entonces todos tienen que tener positividad con esto, ¿ok? O sea, defensas. El riesgo de cronicidad depende de en qué etapa de la vida le agarra o se infecta el paciente. Por ejemplo, en los neonatos que se infectan con el virus de la hepatitis B, 90% van a tener riesgo de cronicidad, pero en pacientes adultos solo el 5%. Muchos virus de la hepatitis B están asociadas a la poliarteritis nodosa y a la glomerulonefritis membranosa que nos va a dar síndromes nefróticos. ¿Qué tienen que recordar el virus de la hepatitis B? Que es un RNA defectuoso. Necesita del virus de la hepatitis B para infectar. Puede producir coinfección o sobreinfección. ¿Cuál es la diferencia? Coinfección es al mismo tiempo, ¿no? Genera hepatitis más grave. Sobreinfección, primero está el virus de la hepatitis B y luego recién viene el virus de la hepatitis D. ¿Cómo hago el diagnóstico? Demostrando inmunoglobulina tipo M contra el virus de la hepatitis D y realizamos el diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué es de la C? Del virus de la hepatitis C es que este tiene alta tasa de mutación. Por eso es un poco nuestro sistema inmunológico no puede controlarlo tanto. Por eso necesita un antiviral, que es la ribavirina. La transmisión es principalmente parenteral. El promedio de incubación son 7 semanas y la mayoría de las infecciones se vuelven crónicas. Recuerden, virus de la hepatitis C tiene alta tendencia de cronicidad, 80 al 85%. ¿Cómo hago el diagnóstico? Carga viral, ¿ok? Veo la carga viral y el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. C también está asociado a crioglobulinemia mixta. Crioglobulinemia mixta y a las glomerulonefritis. Bueno, muy bien. El virus de la hepatitis E. Esta es por vía, ¿no? Recuerden, pertenece a la familia Pandiviridae, transmisión es fecal oral, es endémica en Asia, África, Centroamérica. El periodo de incubación de 5 a 6 semanas. Tiene una alta tasa de mortalidad en pacientes embarazadas de un 20 al 25%, refiere al libro de Harrison, y puede cronificarse en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo el genotipo 3 y 4. Clave, doctores. ¿Ok? Muy bien, doctores. Estos casos clínicos de hepatitis que están alucinantes lo vamos a resolver en la próxima sesión. Muchas gracias por estar en la clase. En la tarde, nochecita, a las 7:30 tienen la última clase de endocrinología en el curso VIP. Es patología tiroidea, un tema re importante, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos, etcétera. Wow, son temas alucinantes de medicina interna. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, doctores, que les vaya muy bien. Hasta la próxima oportunidad.